Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Saludo a todos los que están aquí en el salón y también saludamos a los que están a través de Zoom y YouTube. Gracias por estar. Es importante siempre la presencia, a veces física, a veces de esta forma, nos alienta un montón. Gracias a Dios, una vez más vamos a poder, desde este lugar, en la Iglesia Recta Martinoli de la ciudad de Córdoba, poder exponer la palabra de Dios. Y rogamos a Dios que realmente nos guíe, nos ilumine y Él tome el control de todas las cosas que vamos a compartir aquí. Bueno, como se dijo, este es el segundo domingo que estamos viendo el tema del desánimo. El domingo pasado ya lo habíamos comenzado y hoy lo vamos a cerrar, por decirlo de alguna forma. Tendríamos para hablar muchísimo más, pero el domingo pasado vimos específicamente lo que era el desánimo, y este domingo vamos a ver cómo recuperar el ánimo. Y vamos a recordar un poquito lo que vimos, muy rápidamente lo que vimos el domingo pasado para traerlo y poder continuarlo. Primero lo que vimos fue que el desánimo es algo natural en todas las personas, así que es algo que es parte de todas nuestras emociones, así que es natural sentir el desánimo. Después estuvimos viendo que sostenido en el tiempo sí es problemático, ¿cierto? Porque podía traer problemas realmente más grandes, pero aparte, el problema superior de todo esto es que si lo sosteníamos en el tiempo, podríamos permitir que Satanás, al desánimo, habíamos dicho que él lo iba a utilizar como un instrumento quirúrgico para cortar nuestra relación con Dios, ¿cierto? Después vimos rápidamente algunas cosas que podrían causar el desánimo, y podrían haber muchísimas, lo estuvimos viendo, también los efectos que se puede sentir cuando estamos en el desánimo. Pero empezamos a nombrar algunos personajes bíblicos que vivieron desánimo, y eso no así que alienta el problema de otros, pero sí nos hace ver que grandes siervos de Dios, como vimos a Moisés, a Josué, a David, a Noemí, a los discípulos, que vivieron desánimos y supieron enfrentarlo, muchos de ellos, y otros tuvieron consecuencias por causa del desánimo. Y terminamos viendo acerca de Elías. Recuerda aquel episodio cuando él está huyendo porque corría peligro su vida, que Jezabel lo había amenazado, y él huye, está en el desierto, se mete en esa cueva, y Jehová se le aparece y le dice: ¿qué haces allí, Elías? Sal. Y se presenta Jehová con todo su poder a través de el viento, los terremotos, el terremoto, el fuego. Y esa era la presencia de Dios, dijimos. Pero decía que no estaba ahí porque realmente Jehová quería hablarlo en la intimidad. Y allí fue donde Elías tuvo que sacar toda esa imagen de Dios para escuchar realmente la voz de Dios. Y fíjense que Elías lo que tenía era temor. Y si uno sigue la historia, vemos como Dios lo alienta diciéndole: vas a tal lugar, y iba a haber personas que iban a estar cubriendo sus espaldas. Pero la idea principal era continuar Elías, pero ustedes saben cómo es el Señor muchas veces, que nos cambia ese criterio, y me llevó a David, que lo leímos, y quiero que me acompañen a la lectura que hicimos justamente el domingo pasado, que es 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Y el relato es este: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que
quemada y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltasen las fuerzas. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Bueno, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bien, para que podamos comprender y entender qué estaba pasando en este momento de la vida de David, tenemos que hacer un poco de historia rápidamente. No nos va muy atrás, porque es muy larga la historia de David, pero sí desde el capítulo 26. Ya antes David, recuerda que había estado a punto de matar al rey Saúl, que lo venía persiguiendo por aquella simple y sencilla canción que las mujeres hicieron una vez cuando él venía de una guerra, y las mujeres se les dio por decir los 1000 de Saúl y los 10.000 de David. ¿Para qué dijo eso? Así que Saúl se enfureció, le dio celos. Es más, dice la Escritura que hubo un espíritu que entró de él donde se puso en su mente matarlo a David, porque se sentía humillado, porque él decía, si ya le están diciendo esto, los 10.000 de David, ¿qué le falta a él? El trono. Entonces se sentía amenazado. Desde ahí comenzó a perseguirlo, pero David respetaba mucho a aquel rey, cual había sido ungido por Dios. Entonces, en más de una oportunidad lo tuvo para poder matarlo, y vemos cuando estaba en la cueva que David también se acerca, está por matarlo y no lo hace, y le corta un pedacito del manto, y bueno, y se lo muestra a distancia, y se arrepiente. Saúl dice, bárbaro, hermano mío, pero se daba vuelta David y continúa persiguiéndolo Saúl con sus 3.000 hombres, y llega a ese capítulo 26, donde dice que Saúl, persiguiendo y buscando a David, se queda y acampa en un collado. Un collado no es ni una montaña ni un valle, es una loma. En ese lugar acampa Saúl con toda su gente. Entonces David también se acerca, puede matarlo y no lo hace. Entonces le saca la lanza, le saca la vasija de agua, se la lleva y también a distancia se la vuelve a mostrar. Y Saúl dice, bueno, de nuevo David, me salvaste la vida, gloria a Jehová, y Saúl se vuelve. Y bueno, ya David a esta altura estaba ya cansado, desanimado, frustrado, muchos años donde solo todo lo que hacía era huir. Él estaba con 600 hombres y huía. Entonces en ese momento dice, ¿ahora dónde voy? Y toma una decisión. Y se va a tierra de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Pero claro, todos conocían la reputación de David, lo que se decía de él, de sus hazañas, y el rey Aquis, que era el rey de los filisteos en su momento, dijo, bueno, pero si lo están persiguiendo su propio pueblo, bueno, qué bueno que tengamos este hombre aquí tan valiente. Entonces David supo ganarse a este rey y le pide un lugar en aquellas tierras. Entonces allí es donde Aquis le da Siclag, esa ciudad de Siclag. Dice, bueno, aquí van a vivir ustedes y va a ser de ustedes. Claro, David estaba en una situación que ya vamos a ir viendo, bastante complicada. Vamos a ir haciendo paréntesis, no vamos a poner 1, 2, 3 como se suele hacer, pero vamos a hacer un paréntesis cada vez que vamos terminando una lectura, ¿cierto? Algo de la palabra de Dios. El capítulo 6, de lo que acabamos de leer de 1 Samuel 30, vimos que David se había angustiado mucho cuando vio que lo querían apedrear, ¿no? O sea, sintió que realmente eso era tremendo, pero si seguimos leyendo al final, leímos la segunda parte, la última parte del versículo 6, más David
se fortaleció en Jehová su Dios. Uno en la lectura parece que esto fue inmediato, pero no sé qué tiempo habrá llevado desde que lloró amargamente, estaban totalmente angustiados por lo que estaban viendo y veía que ya había sido despojados totalmente de lo que tenían, hasta que empezó a ver que los hombres empezaron a mirarlo y a decir que lo querían apedrear. Entonces, en toda esa situación, no sé cuánto pasó, pero llegado un momento, David dice que se fortaleció en Jehová, su Dios. Y lo anoté en otras versiones también, dice, y David tomó ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Y otra dice, y David recuperó su confianza en Jehová. Bien, paréntesis. Voy a decirle el final del mensaje de hoy, de lo que estamos viendo. Tú mismo, nosotros mismos, tenemos que animarnos. Cuando estamos desanimados, nosotros mismos tenemos que animarnos. Vieron que a veces nosotros como cristianos, todos se lo pedimos a Dios. Estamos diciendo, que el Señor me anime. ¿Y qué nos queda a nosotros por hacer? Esta es una de las cosas que nos corresponde a nosotros. ¿Y por qué razón? David dijo, más David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Saben por qué nosotros tenemos que animarnos? Porque el Señor, tu Señor, es tu proveedor. Es el que nos sustenta. El Señor, nuestro Dios, es el que nos fortalece en las distintas situaciones. Entonces, cuando nosotros podemos lograr volver a identificar, Elías hizo eso, cuando vemos los 3 episodios primero, el viento, el terremoto y el fuego, era la presencia de Dios. Elías vio la presencia y después él agarra y toma la decisión de escuchar la voz de Dios. Ahora, si esto no sucede, si nosotros no tomamos ánimo en nuestro Señor y Salvador, podemos cometer errores. Entonces, cerramos ahí el paréntesis, volvemos a la historia de David. David, dijimos que ya perseguido, cansado de que Saúl hiciera siempre lo mismo, que se arrepentía, pero después lo seguía, se encontró en un lugar y dice, ¿y ahora qué hago? Y se fue a tierras de los fariseos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel. David mataba a los filisteos. Y acá tenemos que hacer otro pequeño paréntesis y pensar en esto. Hermanos, cuando nuestros enemigos son nuestros mejores amigos, estamos en problemas. A ver, lo repito. Cuando nuestros enemigos pasan a ser nuestros mejores amigos, estamos en problemas. Sin pelos en la lengua, si nuestros amigos que no creen en nuestro Señor, que no lo siguen a Dios, que no le interesa a Dios, entendemos que son mejores que nuestros hermanos en Cristo, que sí aman a nuestro Dios, estamos en problemas. Y David estaba en problemas. David estaba jugando en este momento ya a 2 puntas. Por un lado dice que David de noche salía y arrasaba poblados de los filisteos y mataba a todos, no dejaba un solo vivo para que no fuera y le dijeran al rey Aquis que él estaba haciendo eso. Él mentía y engañaba y el rey le tenía confianza y cuando le preguntaba qué estuvo haciendo y le decía, no, estuve allí andando, viendo los terrenos y no les decía la verdad. David estaba en una muy mala posición porque se ganaba la amistad de los filisteos, pero a su vez trataba desde ese lugar pelear a favor de Jehová. Ahora, cuando nos dice acá el versículo 6 que se fortaleció en Jehová, vemos que David encontró ánimo
que es lo que dijimos recién, ¿cierto? De darse cuenta en esa situación quién es su Dios. ¿Y por qué digo que es tan importante este fortalecimiento primero, ese tener que nosotros mismos buscar el ánimo? Porque fíjense lo que después hace David en el versículo siguiente. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amialec, yo te ruego que me acerques el efod. Y luego David consultó a Jehová. El efod era algo que usaban los sacerdotes y era la manera donde se comunicaban, oraban a Dios, consultaban qué tenían que hacer. Sabemos que hoy no necesitamos un efod. Tenemos el Espíritu Santo y podemos orar directamente a Dios. Y es lo que hizo David en ese momento. Él primero cobró ánimo y después oró a Dios. Y hermanos, tiene toda la lógica. Porque cuando estamos desanimados, estamos frustrados, ¿quién tiene ganas de orar? No me digan que tiene ganas de orar. Entonces, hay que salir. Paréntesis, entonces volvemos a nosotros y decimos que nosotros somos dueños de nuestro ánimo. Nosotros somos dueños de nuestro ánimo. Y tal vez cuando yo digo esto, se te viene a la mente decir, sí, Jorge, pero vos no sabés lo que es mi casa. No sabés lo que es mi esposa, lo que es mi esposo, lo que vivo con mis hijos, lo que paso con mi suegro, con mi suegra, mi jefe. No tenés idea, me tiene marcado. Los pastores de la iglesia ni saben que existo. Ahora, tienes razón. Está bien de pensar así, pero esas son situaciones que te causan desánimo. Son situaciones que te causan desánimo. Estas cosas pueden afectar a nuestro ánimo. Pero yo voy a decidir cuál va a ser mi estado de ánimo. Eso lo hacemos nosotros. Cerramos paréntesis, volvemos a David. De todo lo que acabamos de enumerar nosotros, de las situaciones que nos pueden llevar a causar un desánimo, ¿David tenía motivos? Puse algunos. Sus enemigos le sacaron todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Sus amigos los querían apedrear. El rey lo buscaba para matarlos. Y los filisteos ahora desconfiaban de él. Porque cuando lo manda, en este relato que hicimos, no sé si lo dije, es porque David, en ese momento los filisteos iban a tener una pelea y una guerra con los israelitas. Entonces David hace 3 días de camino de Ciclag, donde estaba el ejército, para ponerse a pelear junto con los filisteos contra los israelitas. Y el rey tenía confianza en él y le había dicho que sí, no hay ningún problema. Pero los filisteos, el resto, los capitanes dijeron, no, ¿qué le pasa al rey? Él es israelita, no vaya a ser que estando en el peor momento de la batalla se dé vuelta y venga contra nosotros. Entonces ahí es donde le dicen, no, volvete a Ciclag, y ahí va 3 días de camino nuevamente con sus 600 hombres a Ciclag. Por eso es que estamos diciendo que también el lugar donde él se había ido a refugiar, ahora ya desconfiaban de él. Estaba en una muy mala situación. Y acompáñenme al Salmos 42. Salmos 42. El versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas.
Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Fíjense, hermanos, que David, cuando vamos leyendo este salmo, vemos que realmente hizo tal cual esto, vio la magnitud de Jehová dentro de lo que era su situación. Pequeño paréntesis y decimos, hermano, ¿puede un gran siervo, una gran sierva de Dios, de mucha fe, desanimarse? Y ya dijimos que sí. Claro que grande siervo de Dios y con fe en el Señor, podemos desanimarnos. Ahora, no debemos permitir que se adueñe de nuestra vida. Debemos adueñarnos de nuestro desánimo. Es tener control. Adueñarnos de nuestro desánimo. ¿Por qué? Porque si yo no me adueño de mi desánimo, ¿quién es el que se iba a adueñar? Satanás. Y lo voy a utilizar para cortar mi relación con Dios. Ahora, había motivos fuertes para que David tuviese que tomar la decisión de levantarse, de tener ánimo, para decir que se fortaleció en Jehová. Había motivos. Mire, no solo su vida estaba en juego, su familia estaba en juego. La familia de sus hombres estaba en juego. El futuro de Israel estaba en juego. Había mucho en juego si David no recuperaba su ánimo. Cuando nos desanimamos, no nos afectamos solo a nosotros. Cuando estamos desanimando, creemos que nos metemos en una túnica, nos quedamos y somos lo único. Yo soy triste, yo estoy triste. Y creemos que no se afecta y no es así, hermanos. Volvemos a un paréntesis y decimos, hay mucho en juego si no recuperamos el ánimo. No podemos dejarnos a estar por el desánimo y no luchar nosotros contra él. Porque tenemos una familia, porque tenemos amigos, porque tenemos un entorno, porque tenemos la iglesia en Recta Martinoli. Y capaz que te digo esto y decís, sí, pero si la iglesia no sabe que ni existo, no me voy a poner a discutir en eso. Capaz que no lo sepan. Pero ¿sabes quién te puso acá? El Señor, tu Dios. Y Él sí sabe. Y Él te vio aquí y trabajaste. Y es el lugar donde quieres que el Señor esté. Todo es importante, pero lo primero para levantar el ánimo es ver al Señor. Y Él sí te ve. Y Él sí quiere que hagas esto. Y había mucho en juego. En el Salmo 42, el versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Hermanos, saqué o entendí 3 tips nomás de esto que acabo de leer. No es que quiero forzar el versículo, simplemente meditándolo y cuando leo al principio, pero de día mandará Jehová su misericordia, me hizo que yo escribiera, soy amado. Soy amado por Dios. Él envía su misericordia sobre mí. Soy amado. Después cuando leemos, y de noche su cántico estará en mí, fíjense, cuando estamos desanimados, ¿cuál es el peor momento que tiene una persona desanimada? La noche. Cuando nos acostamos y empiezan esas
esas figuras, esos pensamientos que nos hacen caer más todavía y perder el sueño. Dice que en la noche cantará. Hermanos, y esto me hizo pensar en Dios es digno. ¿Creemos que Dios es digno? ¿Creemos que es digno? ¿Quién puede cantar y alabar a Dios desanimado? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Ahora, Él es digno de tu alabanza y de mi alabanza. Él es digno. Hermanos, no puedo perdonar. Él es digno de mi perdón. Él dice que perdonemos. Él es digno que yo haga lo que Él le agrade. Él es digno. Y termina, y mi oración al Dios de mi vida. Y eso me habla de, tengo un futuro. Soy amado, Él es digno y tengo un futuro en sus manos. Acá quiero que me acompañen ustedes, los que están en Zoom, los que están en YouTube, y vamos a hacer un juego de imaginación tipo Hollywood. Quiero que retrocedamos 3000 años. Si retrocedemos 3000 años, nos vamos a situar en Siclar, con David. Porque más o menos, redondeando, 1000 años antes de Cristo estaban viviendo todas estas cosas. Y nos vamos a presentar y lo vamos a ver ahí, a David, en una piedra, en ese collado. Y nos vamos a sentar al lado de él. Imagínenlo. Él mirando el humo de las casas, el silencio, no ver sus mujeres, sus niños, sus ganados, todo en silencio. Sus hombres buscando entre todos los escombros algo y mirándolo a él con desagrado. Y David diciendo, no tengo futuro. No tengo más futuro. Perdí todo. Perdí el ejército, perdí esposas, perdí amigos. Vivo en tierra de mis enemigos. Quiero que pienses, ¿qué le dirías a David? Estás ahí escuchando, no tengo futuro. ¿Qué le dirías a David? Yo me imagino él ahí sentado y yo al lado, y lo agarro de los hombros, lo sacudo un poquito porque ni me mira. Y digo, David, me sé la historia. David, vas a recuperar todo. David, vas a recuperar todo. Es más, Dios, Jehová, se va a hacer cargo de Saúl y lo va a vencer. David, mírame. Y yo lo veo a David mirándome a los ojos. Dice, ¿sabes? David, te van a ungir rey. Te van a ungir el rey. Y te digo más, vas a ser un rey icónico en Israel. Vas a ser el único rey que va a ser rey, sacerdote y profeta. El único con esa tripartita autoridad que solo tuvo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Único. Ya David lo veo mirándome, lo estoy convenciendo porque me sé la historia, David. En el 2021 se van a aprender tus salmos y los vamos a cantar. Y sabés que los chicos se van a apasionar cuando se le cuente que mataste a un Goliat, a un gigante con una piedra. David, tenés un futuro hermoso. Un futuro hermoso. Paréntesis. Si pudieras visitarte
a vos mismo y a hablarte en ese momento que estás con desánimo. Posiblemente tenés la posibilidad de tener un esposo que te aliente, hijos, hermanos, pastores que te puedan estar alentando, pero tú eres la voz más fuerte que hay en ti. La voz la tenemos nosotros interiormente y es la que debemos escuchar. Y traté de hacer ese ejercicio de sentarme a mi lado y hablarme. ¿Y qué me diría? Jorge, tenés un futuro. Tenés un futuro. Dios aún escribe tu historia. Y este es un capítulo de tu historia. Y en las mejores historias siempre hay capítulos difíciles, tremendos, donde grandes imposibilidades son conquistadas por la fe. Eso me diría. Y para terminar, y para cerrar, quiero volver a traer el versículo que leímos el domingo pasado de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová. Pensamientos de bien y no de mal, para que al fin les dé lo que esperan. En ese Jehová nos animamos. Tengo que animarme. Soy amado, Él es digno y tengo un futuro. Sos amado, Él es digno y tenés un futuro. Que el Señor bendiga su palabra.